¿Alguna vez has sentido 1000 voces susurrando en tu oído, cada una reclamando una pieza de tu alma? No con el estruendo de un mercado, sino con el zumbido incesante y silencioso que emana de la palma de tu mano, de la pantalla que brilla en la oscuridad, prometiendo conexión, pero entregando a menudo un laberinto de distracciones. Sientes ese tirón, ¿verdad? El anhelo de mirar, de responder, de saber. Un hambre que no nutre, un eco que no llena. Te sientas para leer un libro y una vibración fantasma en tu bolsillo te roba la página. Intentas escuchar el corazón de un amigo y una notificación parpadeante te roba la mirada. Buscas tu propio centro en la quietud de la mañana y el torrente de las vidas ajenas inunda tus primeros pensamientos. Esta no es una tormenta de nubes y truenos, es una tormenta de susurros, de fragmentos, de demandas invisibles. Y en el ojo de esta tormenta vivimos, preguntándonos por qué nuestros mapas internos ya no parecen funcionar, por qué nuestro propio norte verdadero se siente tan esquivo. Hoy te invito a un viaje a un lugar donde los susurros se silencian y la única voz que importa, la tuya, puede volver a ser escuchada. Antes de que Kellen, nuestro guía en esta historia, dé su primer paso, te invito a unirte a nuestra comunidad de buscadores. Suscríbete al canal Más allá del Yin y el Yang. Comparte en los comentarios qué es lo que más te roba la calma y regálanos un me gusta para que esta luz llegue a más almas navegando en la misma tormenta. En la gran ciudadela de las 1000 voces vivía un joven llamado Kellen. No era un guerrero ni un mercader. Era un cartógrafo, un artista de la precisión. Sus manos, firmes y delicadas, podían trazar la curva de un río o la arruga de una montaña con una gracia que dejaba sin aliento. Sus mapas no eran meros dibujos, eran poemas escritos en tinta y pergamino, guías para los perdidos, promesas de que todo lugar, por remoto que fuera, podía ser alcanzado. Pero Kellen, el hombre que daba dirección al mundo, estaba profundamente perdido. Su taller, usualmente un santuario de silencio y olor a tinta y papel viejo, se había convertido en el epicentro de su propia tormenta. Sobre su mesa de trabajo, junto a sus pinceles de pelo de comadreja y sus tinteros de jade, yacía siempre su piedra susurrante. En la ciudadela, todos poseían una. Eran fragmentos de obsidiana pulida que, al tocarlos, se iluminaban con una luz azul fría y transmitían mensajes, noticias, opiniones y demandas de todos los rincones de la ciudad. Prometían eficiencia, conexión, oportunidad. Al principio, Kellen las había amado. Le traían encargos, elogios por su trabajo, noticias de viejos amigos. La piedra era una ventana al mundo. Pero con el tiempo, la ventana se había convertido en un portal abierto por el que entraba un viento incesante. Cada mañana, antes de que la primera luz del sol tocara las agujas de la ciudadela, la mano de Kellen buscaba a tientas la fría superficie de la piedra. Sus ojos, aún nublados por el sueño, se sumergían en el torrente. Peticiones de mapas urgentes, quejas de clientes, invitaciones a eventos que no deseaba atender, debates triviales entre otros artesanos, imágenes de las espléndidas vidas de los mercaderes ricos que solo servían para recordarle lo modesto de su propio taller. El zumbido constante de la piedra se había instalado en su mente. Intentaba trazar la delicada línea de una costa y la piedra vibraba. Su mano, por un instante, vacilaba y la línea se desviaba, arruinando horas de trabajo. Intentaba mezclar el pigmento perfecto para el azul de un lago de montaña, y un mensaje urgente de su gremio le robaba la concentración, haciendo que la mezcla quedara turbia. Se encontraba reaccionando, siempre reaccionando. Su día no era una creación suya,
sino una serie de respuestas a estímulos externos. La alegría ya no brotaba de una pincelada perfecta, sino del efímero alivio de recibir un elogio a través de la piedra. La paz no venía de la contemplación silenciosa, sino de los breves momentos en que la piedra callaba. Momentos que se hacían cada vez más raros. Una tarde, un emisario de un poderoso noble le trajo el encargo más prestigioso de su carrera: cartografiar el laberinto de los ecos, una formación rocosa en las afueras de la ciudad, de la que se decía que nadie que entraba sin un guía encontraba la salida. Era una oportunidad para consagrarse, para crear su obra maestra. Durante días, Kaylen se sentó ante un pergamino virgen, el más fino que había comprado. Pero no podía empezar. Su mente, en lugar de visualizar las curvas y recovecos del laberinto, estaba atrapada en la red de susurros de la piedra. ¿Qué pensarían los demás de su enfoque? ¿Estaba usando la técnica correcta? Vio en la piedra que un cartógrafo rival había recibido un encargo similar y sintió una punzada de envidia y miedo. Leyó una crítica velada a su estilo en un foro de artesanos y la duda envenenó su pulso. La piedra susurrante, que prometía conectarlo con el mundo, lo había desconectado de sí mismo. El mapa que necesitaba trazar no estaba en el exterior. El laberinto estaba dentro de él. Una noche, desesperado, con el rostro pálido a la luz de una vela temblorosa, miró el pergamino en blanco y luego la piedra que brillaba a su lado. Se dio cuenta de que la herramienta que le había dado el mundo le había robado su propio mundo interior. El cartógrafo que podía guiar a cualquiera a través de un desierto o una selva, no sabía cómo dar el siguiente paso en su propia habitación. Con un temblor en el alma, se levantó. Apagó la piedra, un gesto que le provocó una oleada de ansiedad casi insoportable, como si se estuviera cortando el aire. Se asomó a la ventana y miró la noche de la ciudadela. Las luces azules de miles de otras piedras susurrantes parpadeaban en las ventanas, como un enjambre de luciérnagas frías y nerviosas. Estaban todos conectados, y quizás todos estaban igual de perdidos. Fue entonces cuando lo supo. No necesitaba un mapa mejor del mundo exterior. Necesitaba una brújula, una que apuntara hacia adentro. Pero, ¿dónde, en esa ciudad de ruido incesante, podría encontrar a alguien que supiera leer un instrumento así? Su búsqueda no sería por un lugar en un mapa, sino por un silencio que había olvidado que existía. El viaje de Kaylen no comenzó con un camino polvoriento, sino con un acto de escucha. Dejó su piedra susurrante en el taller, envuelta en un paño de terciopelo como si fuera un artefacto peligroso, y se adentró en las calles de la ciudadela con un propósito que no era responder a nadie, sino preguntar. Preguntaba a los ancianos en las plazas, a los panaderos antes del amanecer, a los guardias en las murallas. No preguntaba por un cartógrafo o un sabio famoso, sino por el silencio. Busco un lugar donde el ruido de la ciudad se apague, decía. La mayoría lo miraba con extrañeza. El ruido era la vida, el pulso de la ciudadela. ¿Quién querría escapar de él? Pero un viejo vendedor de farolillos, con ojos como brasas gastadas, escuchó su petición y, tras una larga pausa, le habló en un susurro. Hay un artesano, dijo, que no trabaja con madera ni con metal, sino con el espacio entre los sonidos. No tiene letrero, su puerta no invita a entrar. Debes buscar una callejuela sin nombre detrás del mercado de las especias, una tan estrecha que dos hombres no pueden pasar a la vez. Allí encontrarás una puerta de madera de ciruelo sin pintar. No llames, simplemente espera. Si tu búsqueda es sincera, la puerta se abrirá. Con esa enigmática guía, Kaylen pasó 2 días explorando el laberinto de callejones tras el bullicioso mercado. El aire estaba cargado del aroma de canela, clavo y mentiras de mercaderes. Finalmente, encontró la callejuela.
Era más una grieta entre dos edificios que una calle, y en el fondo vio la puerta de madera de ciruelo, gastada por el tiempo, silenciosa y anónima. Hizo lo que el anciano le había indicado. No llamó. Simplemente se quedó de pie, respirando el aire polvoriento, y esperó. Vio pasar las sombras del mediodía, sintió el frío del atardecer. Su mente, privada de la distracción de la piedra, gritaba. Le urgía a marcharse, a volver a la productividad, a revisar sus mensajes. Era una comezón en el alma, una abstinencia dolorosa. Luchó contra el impulso, concentrándose en la textura de la madera de la puerta, en el sonido de su propia respiración. Cuando el sol se había ocultado y la primera estrella apareció en el trozo de cielo visible, la puerta se abrió hacia adentro con un crujido suave. Dentro no había un hombre, solo una habitación vacía iluminada por una única lámpara de aceite. El aire era fresco y olía a ozono y a madera vieja. El silencio era lo más sobrecogedor. No era un silencio vacío, sino un silencio denso, palpable, lleno de presencia. Era como sumergirse en aguas profundas y tranquilas, después de haber estado luchando contra un oleaje furioso. El estruendo de la ciudadela se desvaneció, no porque no estuviera allí, sino porque las paredes de la habitación parecían absorberlo. Desde una habitación contigua apareció un hombre. Era anciano, con una túnica sencilla de color gris y manos manchadas de lo que parecía ser arcilla. Pero lo que más impactó a Kaylen fue que sus ojos estaban cerrados por velos de piel pálida. Era ciego. «Has esperado mucho», dijo el anciano. Su voz no era fuerte, pero resonaba en la quietud de la sala. La paciencia es la primera puerta hacia el silencio. Soy Jin. ¿Qué mapa buscas en un lugar que no está en ningún pergamino? Kaylen, con la voz temblorosa por la emoción y el desuso, le contó su historia. Le habló de su arte perdido, de la tiranía de la piedra susurrante, de su sensación de estar a la deriva en un océano de ruido. Soy un cartógrafo que ha perdido su norte, concluyó, con la voz quebrada. Creo que necesito una brújula interior. El maestro Jin no respondió de inmediato. Caminó lentamente hacia el centro de la habitación y se sentó en un simple cojín de paja. Hizo un gesto para que Kaylen hiciera lo mismo. La brújula que buscas, comenzó Jin, con los ojos ciegos fijos en un punto más allá de Kaylen, no está hecha de magnetita y latón. No apunta al norte geográfico. Su aguja es un sentimiento. Su caja es tu propio pecho. Y su norte es la resonancia. ¿Resonancia? Kaylen preguntó. Sí. Es esa sensación, sutil como el aliento de una polilla, que te dice esto es verdadero para ti. Es el calor que se expande en tu pecho cuando tomas una decisión que, aunque difícil, se alinea con tu ser más profundo. Es el escalofrío que recorre tu espalda cuando escuchas una verdad que tu alma ya conocía. Es la calma que desciende sobre ti cuando, en medio del caos, realizas un acto de bondad sin esperar nada a cambio. Jin hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran en el silencio. Los antiguos sabios la llamaban el Tao. Los guerreros la llamaban intuición. Los poetas la llamaban musa. Es el GPS interno del que hablas, un sistema de guía que todos poseemos al nacer. Pero el ruido del mundo, las voces de los demás, las expectativas, las críticas, son como un imán poderoso que desvía constantemente su aguja. Kaylen escuchaba, cautivado. Por primera vez, alguien estaba poniendo nombre a las sensaciones que había sentido fugazmente en su vida, momentos que había descartado como meras emociones o casualidades. Piensa, cartógrafo, continuó Jin. Recuerda un momento de tu pasado, antes de que la piedra susurrante gobernara tus días.
Un momento en el que tomaste una decisión que nadie entendía, pero que tú sabías que era la correcta. Quizás fue elegir tu oficio en lugar de uno más lucrativo. Quizás fue confiar en un extraño que luego se convirtió en tu mejor amigo. Quizás fue tomar un camino diferente a casa un día, sin razón aparente, y descubrir una vista que te robó el aliento. Kaylin cerró los ojos y buscó en su memoria. Vio a un yo mucho más joven, eligiendo sus primeros pinceles en el mercado, sintiendo una conexión casi eléctrica con un mango de bambú particular, a pesar de que el vendedor intentaba venderle uno más caro de ébano. Recordó la inexplicable decisión de pasar un verano entero en las montañas, dibujando flores silvestres en lugar de aceptar encargos lucrativos en la ciudad, un verano que había nutrido su alma y definido su estilo artístico para siempre. «Lo siento», susurró. Era como un tirón suave, una certeza silenciosa. «Esa», dijo el maestro Jin, con la sombra de una sonrisa en sus labios, «es la aguja de tu brújula. No ha desaparecido, simplemente está cubierta de polvo y óxido por el desuso. Tu tarea no es construir una nueva brújula, sino limpiar la que ya posees. Y para ello, primero debes aprender a vaciar la habitación para poder encontrar la herramienta». La primera lección de Kaylin no implicó mapas ni técnicas complejas. Jin simplemente lo hizo sentarse en silencio, con la espalda recta, y escuchar. «No intentes no pensar», le instruyó el maestro ciego. «Eso es como intentar aplanar el agua con las manos. Simplemente observa tus pensamientos como si fueran nubes en el cielo. La ansiedad por tu piedra, la preocupación por tus encargos, el recuerdo de una crítica, déjalos pasar. No te aferres a ellos. Debajo de esas nubes siempre está el cielo azul. Debajo de tus pensamientos siempre está el silencio. Escucha el silencio, Kaylin. Es ahí donde la aguja de tu brújula comienza a temblar, recordando su verdadero norte». Y así, el cartógrafo que había mapeado el mundo comenzó el viaje más difícil de todos, el de cartografiar el silencio de su propia mente, buscando la primera vibración de su guía perdida. La primera tarea que el maestro Jin le encomendó a Kaylin fue, en apariencia, absurdamente simple. «Durante los próximos 3 días», dijo el anciano, «vendrás aquí al amanecer. Dejarás tu piedra susurrante en esta caja de sándalo. Te sentarás en el cojín, y no harás nada durante el tiempo que tarda una varilla de incienso en consumirse. Tu única tarea es respirar y observar». Para Kaylin, esta instrucción fue más aterradora que la perspectiva de cartografiar el laberinto de los ecos. No hacer nada, ser inalcanzable, desconectado, durante casi 1 hora. El pánico se agitó en su estómago. «¿Pero y mis clientes? ¿Mi gremio? Creerán que he desaparecido, que soy poco profesional». Jin permaneció impasible, su rostro ciego, vuelto hacia Kaylin, como si pudiera ver directamente la tormenta en su interior. «Lo que otros crean de ti es su mapa, no el tuyo. Si tu propio territorio está en llamas, ¿de qué sirve la opinión del vecino sobre el color de tu puerta? La primera calibración de tu brújula requiere que te desconectes de todos los nortes falsos, y el más poderoso de esos nortes falsos es la aprobación de los demás». Con el corazón encogido, Kaylin aceptó. Al día siguiente, antes del alba, llegó al taller silencioso. Con manos temblorosas, depositó su piedra susurrante en la caja de sándalo. El cierre de la tapa sonó como el final de un mundo. Se sentó en el cojín mientras Jin encendía una delgada varilla de incienso. Un hilo de humo fragante y gris comenzó a ascender en línea recta hacia el techo. Los primeros minutos fueron una tortura. Su mente era un enjambre de avispas. La piedra. Debo revisar la piedra. ¿Y si hay una emergencia? ¿Y si hay una oferta increíble que estoy perdiendo? El noble del laberinto seguramente habrá enviado un mensaje. Pensará que lo estoy ignorando.
Mi reputación se arruinará. Sentía una picazón física en las palmas de las manos. El impulso de coger el dispositivo era abrumador. Su cuerpo se tensó. Su respiración se volvió superficial. Siguiendo las instrucciones de Jean, no luchó. Simplemente observó. Ahí está el miedo, se dijo a sí mismo, como si catalogara una nueva especie de planta. Ahí está la ansiedad por la aprobación. Ahí está el ansia de distracción. Ponerle nombre a los monstruos, de alguna manera, les quitaba poder. No eran él. Eran patrones, hábitos de la mente, nubes pasando por el cielo de su conciencia. A medida que el incienso se consumía, algo sutil comenzó a cambiar. El enjambre de avispas no desapareció, pero su zumbido se volvió menos personal, menos urgente. Entre un pensamiento y otro, Kellen comenzó a notar breves instantes de nada, de silencio. Eran como claros en un bosque denso, pequeños parches de cielo azul. En esos claros comenzó a sentir su propio cuerpo. Notó la tensión en sus hombros y conscientemente la relajó. Notó el ritmo constante de su corazón, un tambor silencioso que había estado sonando toda su vida sin que él le prestara atención. Notó el aire fresco entrando por sus fosas nasales y el aire cálido saliendo, cuando la varilla de incienso se extinguió en un último suspiro de humo. Jean habló en la penumbra. Ha dado el primer paso. Has creado un pequeño espacio vacío en tu día. El universo aborrece el vacío, Kellen. Si no lo llenas intencionadamente con tu propia presencia, el mundo se apresurará a llenarlo con su ruido. El segundo día fue similar, pero la lucha fue menos intensa. La comezón en sus manos era más tolerable. Los claros de silencio entre sus pensamientos se hicieron un poco más amplios. Durante uno de esos claros, un recuerdo no solicitado flotó en su mente. La sensación de la luz del sol en su rostro mientras dibujaba en las montañas, el olor del pino y la tierra húmeda. El recuerdo trajo consigo una oleada de calor y paz que no tenía nada que ver con la aprobación de nadie. Fue una alegría simple, pura, autónoma. Al tercer día, Kellen entró en el taller y colocó la piedra en la caja casi con una sensación de alivio. Al sentarse, su cuerpo encontró la postura con más facilidad. El incienso se encendió y mientras observaba el humo, su mente se aquietó más rápido. El zumbido de la ansiedad seguía allí, en el fondo, pero era como el murmullo de un mercado lejano, no un griterío en su oído. Fue entonces cuando Jean le dio su segunda tarea. Le entregó un rollo de pergamino virgen y un pincel, pero no tinta. «Cierra los ojos», dijo el maestro, «y viaja hacia adentro. No busques pensamientos, busca sentimientos. Busca en tu cuerpo las sensaciones que se corresponden con tu norte verdadero. Recuerda la última vez que te sentiste completamente vivo, completamente tú mismo, sin la necesidad de que nadie te aplaudiera. ¿Dónde lo sentiste en tu cuerpo? ¿Fue un calor en el pecho? ¿Una ligereza en el estómago? ¿Una sensación de expansión en tu cabeza? Kellen se sumergió en su interior. Recordó la alegría de completar su primer mapa complejo. No el momento en que recibió el pago o el elogio, sino el momento privado, a altas horas de la noche, cuando dio la última pincelada y supo con una certeza absoluta que era bueno. Y allí estaba, un calor vibrante justo en el centro de su pecho, como un pequeño sol. Ahora, susurró Jean, recuerda un momento en que dijiste no a algo que no querías hacer, aunque te costó. Un momento en que defendiste tu tiempo o tu energía. Kellen recordó haberse negado a un encargo apresurado y mal pagado, a pesar de la presión de su gremio. En aquel momento había sentido miedo, pero debajo del miedo había una sensación de solidez en su columna vertebral, como si se hubiera vuelto más alto, más arraigado a la tierra.
Recuerda un acto de bondad que realizaste en secreto, continuó Jean. Uno del que nadie se enteró. Recordó haber dejado anónimamente un juego de pinceles nuevos en el taller de un aprendiz pobre. El recuerdo trajo una sensación de ligereza, de flotar, una alegría silenciosa que no pedía nada a cambio. Bien, dijo Jean, como si pudiera ver las sensaciones que florecían dentro de Kaylin. Ahora abre los ojos. Ese calor en tu pecho, esa solidez en tu espalda, esa ligereza en tu ser. Ese es el lenguaje de tu brújula. Esas son las coordenadas de tu norte verdadero. Tu tarea ahora no es buscar respuestas en el mundo, sino cultivar la quietud necesaria para sentir estas señales internas. Esto, cartógrafo, es el comienzo de tu nuevo mapa. Un mapa no de tierras y ríos, sino de tu propio paisaje interior. Kaylin miró el pergamino en blanco sobre sus rodillas. Por primera vez, no sintió la presión de llenarlo con líneas y nombres para otros. Sintió la invitación a trazar para sí mismo las geografías de su propia alma. El espacio en blanco ya no era un vacío aterrador, sino un territorio lleno de posibilidades, esperando ser descubierto. Después de una semana de práctica silenciosa, de aprender a reconocer el calor en el pecho, como su norte, y la tensión en la mandíbula, como una señal de desvío, el maestro Jean decidió que era hora de la primera prueba práctica de Kaylin. Hoy, anunció el anciano una mañana, mientras el sol teñía de rosa los bordes de las nubes, irás al otro lado de la ciudad, al templo del loto de Gedi, y traerás una sola flor de loto blanco del estanque sagrado, pero lo harás bajo 3 condiciones. Kaylin asintió, sintiendo una mezcla de expectación y nerviosismo. Primero, dijo Jean, levantando un dedo, dejarás tu piedra susurrante aquí. No la llevarás contigo. Kaylin tragó saliva. Un día entero sin ella. El pensamiento todavía le provocaba un eco de ansiedad. Segundo, continuó Jean, no seguirás las rutas principales que conoces. Tomarás solo callejones y caminos que nunca antes hayas transitado. No se te permite usar ningún mapa, ni siquiera los que tú mismo has dibujado. Esto era un desafío directo a su identidad. Kaylin era el maestro de las rutas, el conocedor de cada atajo y avenida. Confiar en algo que no fuera su conocimiento era como pedirle a un pájaro que caminara. Y tercero, concluyó Jean, su voz bajando a un susurro, no preguntarás el camino a nadie. Tu única guía será la brújula que has estado redescubriendo. Antes de cada giro, en cada encrucijada, te detendrás. Cerrarás los ojos, respirarás 3 veces y sentirás. Seguirás el camino que te traiga una sensación de ligereza, de apertura, de resonancia, incluso si parece ilógico. La tarea parecía imposible. Una receta para el fracaso y la humillación. ¿Cómo podía una vaga sensación de ligereza guiarlo a través de una ciudad laberíntica? Pero, maestro, protestó Kaylin, eso no es cartografía, es azar. La mente lógica llama azar a la sabiduría que no puede medir, replicó Jean con suavidad. Tu mente ha sido entrenada para confiar solo en lo externo, en las líneas sobre el papel. Hoy entrenarás a tu ser para que confíe en las líneas invisibles que conectan tu intención con el universo. El templo no es solo un destino, Kaylin. Es una pregunta que le haces al mundo. Tu brújula interior es cómo escuchas la respuesta. Ahora, ve. Con el corazón latiendo con fuerza, Kaylin salió del taller silencioso y se sumergió en el despertar de la ciudadela. Se sintió desnudo sin su piedra, vulnerable sin sus mapas. Se dirigió hacia el primer callejón desconocido que encontró, un pasadizo estrecho y oscuro que olía a pan recién horneado y a ropa húmeda. Pronto llegó a una pequeña plaza con 5 callejones que se abrían como los dedos de una mano. El pánico lo asaltó. Su mente de cartógrafo gritaba, analizando los ángulos,
la dirección del sol, tratando de calcular la ruta más probable. Era un ruido ensordecedor de lógica y miedo. Entonces recordó las palabras de Jean. Se detuvo en el centro de la placita, ignorando las miradas curiosas de los transeúntes. Cerró los ojos. Inspiró profundamente, llenando sus pulmones con el aire de la mañana. Expiró, soltando la tensión en sus hombros. Una segunda vez, y una tercera. Luego, en el silencio que siguió, se preguntó: ¿cuál es el camino? No pensó en la respuesta. Se concentró en sentir. El callejón de la izquierda le dio una sensación de pesadez, de estancamiento. El de la derecha, una punzada de ansiedad. Los dos del centro se sentían neutros, vacíos, pero el último, el más estrecho y menos prometedor, que parecía terminar en un muro, le trajo una inesperada sensación de curiosidad, una ligereza, un sutil tirón hacia adelante. Parecía una locura. Su mente lógica le gritaba que era un callejón sin salida, pero su promesa a Jean era confiar en la brújula. Con un suspiro de resignación, tomó el camino que se sentía ligero. El callejón, efectivamente, terminaba en un muro. El fracaso le cayó como un balde de agua fría. Lo sabía, murmuró, la frustración creciendo en su pecho. Estuvo a punto de darse la vuelta y volver a la lógica, a las rutas conocidas. Pero entonces algo llamó su atención. En el muro, semioculta por la hiedra, había una pequeña puerta de madera arqueada que nunca habría visto si no se hubiera acercado. Empujó. La puerta se abrió con un gemido, revelando un jardín secreto, un oasis de verdor y silencio en medio de la ciudad. Un sendero de guijarros lo atravesaba, conduciendo a otro callejón al otro lado. Había encontrado un pasaje que no existía en ningún mapa. Una oleada de asombro lo recorrió. La brújula no le había mostrado el camino más corto, sino el más inesperado, el más hermoso. El resto de su viaje fue una serie de pruebas y revelaciones similares. A veces, la sensación lo llevaba a lo que parecían ser errores, solo para descubrir un atajo oculto o una vista impresionante de la ciudad que nunca había conocido. Otras veces, la sensación era de detente, y al obedecer, evitaba una calle bloqueada por un carro averiado o un altercado entre mercaderes. Aprendió que la brújula no gritaba, susurraba, y para escucharla, tenía que silenciar el clamor de su propia mente impaciente. Aprendió que la brújula no siempre lo guiaba por el camino más fácil, pero sí por el más interesante. Cada fracaso percibido, cada desvío, se convertía en una lección, no sobre la ruta al templo, sino sobre la confianza en sí mismo. Comenzó a notar cómo las distracciones externas, un pregonero gritando, un niño llorando, un olor tentador de comida, podían desviar su atención y hacerle perder la conexión con su guía interna. Mantener el rumbo requería una forma de atención suave pero constante, un retorno continuo a la pregunta: ¿qué siento ahora? Finalmente, después de lo que parecieron horas de este extraño peregrinaje, dobló una esquina y allí estaba, el templo del loto de jade, con sus tejados curvos y sus paredes carmesí, brillando bajo el sol del mediodía. El estanque sagrado brillaba en el patio, cubierto de flores blancas de una pureza asombrosa. Mientras se acercaba al agua y extendía la mano para tomar una flor, no sintió el orgullo del éxito, sino una profunda y tranquila gratitud. Se dio cuenta de que el verdadero destino no era el templo. El verdadero destino era el viaje, el proceso de aprender a navegar su mundo desde adentro hacia afuera. De regreso al taller de Jean, con la flor de loto en la mano, Kaylen se sentía como un hombre diferente. Entregó la flor al maestro ciego, quien la tomó y la acercó a su rostro, inhalando su fragancia. «La flor es hermosa», dijo Jean. «Pero dime, cartógrafo,
¿Cuál fue el descubrimiento más importante de tu viaje? Kellen pensó por un momento, mirando sus manos, las mismas manos que habían dibujado cientos de mapas. Descubrí, dijo lentamente, que el mapa más preciso no está hecho de tinta y papel. Está hecho de confianza, y que a veces, para encontrar tu verdadero camino, primero debes estar dispuesto a perderte. Jean sonrió, una sonrisa amplia y genuina. Ahora, y solo ahora, estás listo para empezar a dibujar tu obra maestra. Kellen regresó a su taller, pero el espacio, aunque físicamente el mismo, se sentía transformado. Había seguido el consejo de Jean y había creado intencionadamente espacio en blanco en su día. La piedra susurrante ya no yacía sobre su mesa de trabajo, sino dentro de un cofre cerrado. La abría solo 2 veces al día, en momentos designados por él, para atender los asuntos esenciales. El resto del tiempo, el taller estaba lleno de una quietud que ahora le resultaba nutritiva, no aterradora. Su trabajo de cartografía floreció. Liberado del zumbido constante de la distracción y la autocrítica, sus líneas se volvieron más seguras, sus colores más vibrantes. Empezó a infundir en sus mapas no solo precisión geográfica, sino también una sensación del carácter de cada lugar. La serenidad de un valle, la majestuosidad de un pico, la energía bulliciosa de una ciudad. Sus clientes lo notaron. Sus encargos se duplicaron, pero, para su sorpresa, se sentía menos agobiado que nunca. Sin embargo, el mundo exterior no había cambiado. La ciudadela seguía siendo un torbellino de demandas y expectativas, y pronto, su nueva serenidad se enfrentaría a su prueba más dura. El gremio de cartógrafos, una institución poderosa y conservadora, anunció su concurso anual. El ganador recibiría el prestigioso Compás de Oro y un lucrativo contrato con el Consejo de la Ciudad. El tema de este año era un mapa detallado de las rutas comerciales del sur, un proyecto tedioso, complejo y para el alma de Kellen completamente desprovisto de inspiración. Inmediatamente, su piedra susurrante, durante una de sus aperturas programadas, se inundó de mensajes. Colegas, mentores, incluso familiares, lo instaban a participar. Es tu oportunidad, Kellen, diciendo un mensaje. Debes hacerlo para consolidar tu reputación, insistía otro. No participar sería una locura, una afrenta al gremio, advertía un tercero. Kellen sintió la vieja presión formándose en su pecho, una ansiedad fría y familiar. La lógica era impecable. Ganar el concurso sería bueno para su carrera. Ignorarlo sería visto como arrogancia o estupidez. Su mente comenzó a tejer argumentos a favor de participar. Quizás no sea tan aburrido. Puedo hacerlo rápidamente. Es lo que se espera de mí. Pero entonces se detuvo. Cerró los ojos, respiró y consultó su brújula interior. Al pensar en pasar los próximos meses trazando rutas comerciales, sintió una inconfundible pesadez en el estómago, un encogimiento en el pecho. Su energía se desvanecía. Era una señal clara, un no rotundo de su ser más profundo. En cambio, cuando pensaba en el proyecto que realmente llamaba a su corazón, un mapa no de rutas comerciales, sino de los lugares silenciosos de la ciudadela, esos jardines ocultos, templos olvidados y rincones tranquilos que había descubierto, sintió el familiar calor expandiéndose en su pecho. Sintió una oleada de energía, de emoción, un sí vibrante. La elección era clara para su brújula, pero aterradora para su mente. Decir no al gremio era un riesgo social y profesional enorme. Llevó su dilema al maestro Jean. El anciano escuchaba en silencio, acariciando la flor de loto, ahora seca pero aún fragante, que Kellen le había traído. El mundo siempre te ofrecerá sus mapas, Kellen, dijo Jean finalmente. Mapas de éxito, de seguridad, de lo que deberías hacer.
Son mapas bien dibujados, atractivos, pero si no conducen al territorio de tu propia alma, te llevarán al exilio de ti mismo. Has aprendido a leer tu brújula. Ahora debes aprender a ser el bambú. ¿El bambú?, Kaylen preguntó. Observa el bambú en una tormenta, explicó Jean. No se enfrenta al viento con la rígida terquedad del roble, que puede ser quebrado. Tampoco se derrumba como la hierba débil. Se dobla. Se mece con una flexibilidad increíble, cediendo a la fuerza del viento sin romperse. Pero sus raíces permanecen firmes en la tierra. Cuando la tormenta pasa, se yergue de nuevo, alto y verde. Tu sí interior, tu norte verdadero, son tus raíces. Deben ser inquebrantables. Tu no al mundo exterior debe ser como el bambú, firme pero flexible y cortés. No necesitas declarar la guerra al gremio. No necesitas ser grosero ni defensivo. Simplemente necesitas inclinarte con gracia, manteniendo tus raíces intactas. Jean le enseñó el arte de establecer límites con la sabiduría del bambú. Un no firme no necesita ser gritado, le dijo. Puede ser un susurro respetuoso. Agradece la oportunidad. Reconoce su valor desde la perspectiva de ellos. Luego, declara tu propio camino con una simplicidad tranquila y sin disculpas. Agradezco sinceramente que penséis en mí para tan prestigioso proyecto. Sin embargo, en este momento, mi energía creativa está dedicada por completo a otro mapa que requiere toda mi atención. Os deseo a todos la mejor de las suertes en el concurso. Kaylen sintió una oleada de liberación al escuchar esas palabras. No eran combativas, no eran sumisas, eran claras, eran dignas. Esa tarde, con el corazón aún latiendo un poco más rápido de lo normal, compuso su respuesta y la envió a través de su piedra susurrante. Luego cerró el cofre y no lo volvió a abrir hasta el día siguiente. La reacción fue inmediata y, en algunos casos, hostil. Algunos lo llamaron tonto, otros arrogante. Sintió las punzadas de la desaprobación, las flechas de la crítica. Pero esta vez, algo era diferente. Se sentó en su taller, respiró y observó esas sensaciones. Eran como el viento de la tormenta golpeando su piel. Incómodas, sí, pero no podían arrancarlo de raíz. Su sí interior a su propio proyecto, el mapa de los lugares silenciosos, era un ancla profunda y cálida. Mientras Kaylen encuentra su firmeza, te invito a reflexionar. ¿En qué área de tu vida necesitas ser más como el bambú? Comparte en los comentarios a qué te gustaría decir un sí, más profundo, aunque eso signifique decir un no, cortés al mundo. Y si esta historia resuena contigo, apóyanos con un me gusta y suscríbete para seguir fortaleciendo tus raíces. En las semanas que siguieron, Kaylen se sumergió en su trabajo. El mapa de los lugares silenciosos se convirtió en su obra más hermosa. Cada vez que sentía una punzada de duda o se enteraba de los avances del concurso del gremio, volvía a su respiración, al calor en su pecho y seguía adelante. Aprendió una lección fundamental. Sostener la claridad en un mundo caótico no era un estado pasivo, sino una práctica activa. Requería chequeos diarios con su brújula. Requería la flexibilidad del bambú para navegar las presiones sociales. Y sobre todo, requería la valentía de honrar su propio mapa, incluso si era el único que podía verlo. El día de la premiación del Compás de Oro, Kaylen no asistió. En cambio, estaba en un pequeño jardín olvidado sobre la muralla de la ciudad, dando las últimas pinceladas a su mapa, mientras el sol se ponía, bañando la ciudadela en una luz dorada. No había ganado ningún premio, pero al mirar su obra terminada, sintió una paz y una satisfacción tan profundas que ningún trofeo podría igualar. Había navegado la tormenta, no huyendo de ella, sino manteniéndose firme en su propio centro, y eso, se dio cuenta, era la única victoria que importaba.
El mapa de los lugares silenciosos yacía sobre la mesa de trabajo de Kellen, no como un objeto, sino como un ser vivo que respiraba. Era, en sí mismo, un lugar de quietud. A diferencia de sus otros trabajos, llenos de líneas precisas y nombres geográficos, este mapa era un tapiz de sensaciones. No mostraba cómo llegar a un lugar, sino cómo estar en él. El pequeño jardín en la muralla estaba representado no por un cuadrado, sino por un suave remolino de color ocre que evocaba la calidez del sol poniente. El taller de Jean no tenía ubicación exacta, sino que estaba simbolizado por un círculo de tinta negra profunda, un vacío lleno de potencial. Era un mapa del alma de la ciudad, un secreto compartido entre él y el pergamino. Kellen no sentía el deseo de mostrarlo. Era demasiado personal, el fruto de un viaje interior que las palabras no podían explicar. Era su ancla, su recordatorio tangible de que la claridad era posible. Cada mañana, en lugar de alcanzar la piedra susurrante, sus ojos se posaban primero en el mapa y recordaba la sensación del bambú, la lección de la brújula, el sabor del silencio. Esta era su práctica, su meditación matutina. Durante varias semanas vivió en este estado de gracia tranquila. Atendía sus encargos con una eficiencia serena, interactuaba con el mundo desde un centro de calma, y luego regresaba a su santuario, a la compañía silenciosa de su obra maestra secreta. Pero la belleza, como el agua, tiende a encontrar una grieta por la cual fluir hacia el mundo. Un día, Elara, la joven aprendiz a la que Kellen había ayudado tiempo atrás, visitó su taller para agradecerle de nuevo. Sus ojos, brillantes de curiosidad y admiración, se posaron sobre el mapa desplegado. «Maestro Kellen», dijo con asombro, su voz apenas un susurro. «¿Qué es esto?» «Nunca he visto un mapa así. No tiene nombres, no tiene escalas, pero puedo sentirlo. Puedo sentir la paz de estos lugares solo con mirarlo». Kellen, conmovido por su genuina percepción, le explicó en voz baja el propósito del mapa. No como una lección, sino como un secreto compartido. Le habló de la brújula interior, de la necesidad de encontrar islas de silencio en el océano de ruido de la ciudadela. Elara escuchaba, con los ojos muy abiertos, como si estuviera bebiendo agua fresca después de una larga sed. Sin que Kellen lo supiera, Elara, con la mejor de las intenciones, compartió su descubrimiento. No traicionó el secreto, sino la sensación. «El maestro Kellen ha creado algo nuevo», le dijo a otro aprendiz. «Un mapa que no te lleva a lugares, sino a la paz». La historia, como una semilla llevada por el viento, comenzó a germinar. Primero fue un murmullo, luego una conversación, luego una leyenda susurrada a través de las piedras. ¿Has oído hablar del mapa de Kellen? El mapa silencioso. Se dice que te muestra cómo escapar del ruido. Se dice que te cura la ansiedad. Al principio Kellen no se dio cuenta, pero luego el eco de su creación comenzó a volver a él, golpeando las paredes de su santuario. Durante sus 2 ventanas diarias de conexión, su piedra susurrante empezó a llenarse de un nuevo tipo de mensajes. Ya no eran solo encargos o asuntos del gremio, eran mensajes sobre él. «Maestro Kellen, he oído hablar de su mapa milagroso. Por favor, ¿podría haber una copia? Pagaré lo que sea». «Kellen, tu mapa es la charla de la ciudad. ¿Es cierto que has iniciado un nuevo movimiento filosófico, el silencismo? He visitado el jardín de la muralla que supuestamente está en tu mapa. No tenía nada de silencioso, había niños jugando. Me siento estafado por tu reputación». «Gracias, Kellen. Gracias a los rumores de tu mapa, me senté en silencio por primera vez en años. No necesitaba ver el mapa. La idea fue suficiente. Has cambiado mi día». El silencio de su taller había sido roto,
No por el ruido del mundo, sino por el eco de su propia obra. Se sintió expuesto, malinterpretado. La gente estaba convirtiendo su viaje personal en un producto, en un rumor, en una solución mágica. La abrumadora ola de elogios era, para su sorpresa, tan desestabilizadora como la crítica. Le creaba una presión sutil, la de estar a la altura de la leyenda que se estaba tejiendo a su alrededor. El Kaelen sabio, el maestro del silencio. Se sentía un impostor. La ansiedad, esa vieja conocida, volvió a llamar a su puerta. Sentía el impulso de responder a cada mensaje. Quería corregir al que lo malinterpretaba, defenderse del que lo acusaba, explicarle al que lo elogiaba que él no era ningún maestro, solo un simple cartógrafo que se había perdido. Su brújula interior, que había sido tan clara, ahora estaba agitada por este nuevo torbellino. Cada vez que intentaba consultar el calor en el pecho, se veía interrumpido por la pregunta: ¿qué pensarán de mi respuesta? Atrapado en esta nueva tormenta, una tormenta hecha de las consecuencias de su propia claridad, regresó al callejón sin nombre y esperó ante la puerta de madera de ciruelo. Cuando Jean lo recibió en el taller silencioso, Kellen derramó su confusión. «Maestro, no lo entiendo», dijo, su voz cargada de frustración. «Seguí mi brújula. Dije no al mundo y sí a mi alma. Creé algo verdadero. Y el resultado es más ruido. Un ruido que me tiene como centro. La gente me llama maestro, me acusa de ser un fraude, me pide soluciones. Mi mapa secreto se ha convertido en un espectáculo público. ¿He hecho algo mal? ¿Mi brújula me ha guiado a otra trampa?» El maestro Jean escuchó pacientemente hasta que el torrente de palabras de Kaelen se agotó, dejando tras de sí un silencio tembloroso. Luego, el anciano se levantó y, tanteando el camino, se dirigió a un rincón de la habitación donde había una simple linterna de papel de arroz. Encendió la vela que había dentro. Una luz suave y cálida llenó la habitación, proyectando sombras danzantes. «Tú eres esta linterna, Kaelen», dijo Jean, su voz tan suave como la luz que emitía. «Tu viaje interior, tu práctica, tu conexión con tu brújula. Esa es la vela encendida en tu interior». Señaló la luz que se proyectaba sobre las paredes y el suelo. «Tu mapa», continuó, «es la luz que emana de la linterna. Es una consecuencia natural de tu llama interior. Su propósito es brillar». Kellen miraba sin comprender del todo. «Ahora observa», dijo Jean. «La luz ilumina mi rostro. También ilumina la mota de polvo que flota en el aire. Si un erudito entrara en esta habitación, podría usar esta luz para leer un texto sagrado. Si un ladrón entrara, podría usarla para encontrar el cerrojo de la puerta. Si una polilla entrara, volaría en círculos a su alrededor, confundida hasta quemarse las alas. Si un hombre que espera el sol entrara, podría quejarse de que tu luz es débil y pálida». Hizo una pausa, dejando que la imagen se asentara. «Dime, cartógrafo, ¿es la linterna responsable de lo que cada uno hace con su luz? ¿Debería la vela arder con más fuerza para complacer al erudito o más débilmente para no atraer al ladrón? ¿Debería apagarse por miedo a la polilla o por vergüenza ante el hombre que espera el sol?» Un entendimiento comenzó a amanecer en la mente de Kaelen. «La naturaleza de la linterna es brillar», concluyó Jean. «La naturaleza de tu ser, ahora que has encontrado tu brújula, es crear desde ese centro de verdad. Lo que el mundo hace con tu creación, el eco de tu mapa, los elogios, las críticas, las malas interpretaciones, eso ya no te pertenece. Pertenece al mundo, es su historia, no la tuya». «Pero siento el impulso de controlarlo», admitió Kaelen, «de proteger mi obra, de aclarar mi intención. Ese impulso es el ego aferrándose a la luz, tratando de poseerla», respondió Jean. «El verdadero arte, la verdadera paz,
reside en el siguiente paso: hacer el trabajo, emanar la luz y luego soltar. Dejar que la luz sea luz. Tu tarea no es gestionar el eco de tu último mapa. Tu tarea es escuchar el silencio para descubrir cuál es el siguiente mapa que tu alma desea trazar. El eco es el pasado. Tu brújula siempre apunta al presente. Kaylen se quedó mirando la linterna, la llama tranquila y constante en su interior, la luz que se derramaba sin esfuerzo, sin pedir nada, sin dirigir a nadie. Vio la simple y profunda verdad de la metáfora. Su trabajo era mantener su propia vela encendida, no correr por la ciudad tratando de corregir las sombras que su luz proyectaba. Regresó a su taller esa noche. Se sentó ante su piedra susurrante, que parpadeaba con docenas de nuevos mensajes, nuevos ecos de su mapa. Sintió la oleada de ansiedad, el deseo de responder, de gestionar. Pero en lugar de eso, cerró los ojos. Respiró. Dejó que los ecos fueran solo eso, sonidos distantes, el viento en los aleros. Se preguntó, ¿dónde está la luz ahora? ¿Dónde está el calor? Y lo sintió. No en la piedra, no en las opiniones de los demás. Lo sintió al mirar un nuevo rollo de pergamino virgen que yacía en un rincón. Un territorio inexplorado. Una nueva pregunta silenciosa. Con una calma que no había sentido en semanas, se levantó, guardó la piedra susurrante en su cofre y desenrolló el pergamino en blanco. Tomó un trozo de carbón y con la misma sensación de ligereza y curiosidad que había sentido en aquel callejón secreto, trazó la primera línea de un nuevo viaje. El eco del mapa silencioso podía seguir resonando por la ciudad. Él ya estaba en otro lugar. Estaba en casa. La decisión de Kaylen de ignorar el eco del mundo y volver a la página en blanco fue una bisagra en el portal de su alma. Se abrió a un nuevo tipo de cartografía, una que bordeaba la magia. Su siguiente proyecto, que surgió de la quietud, fue el mapa de las cosas perdidas. No era un mapa para encontrar llaves u objetos caídos, sino para trazar el camino de vuelta a las esencias perdidas. Un recuerdo olvidado, una valentía extraviada, una alegría infantil desvanecida. Trabajaba de una manera completamente nueva. Un cliente venía a él, no con una petición de un mapa geográfico, sino con una ausencia en su corazón. Kaylen se sentaba en silencio, sosteniendo la intención de la persona en su mente, y luego consultaba su brújula interior. Dejaba que el calor en su pecho lo guiara a elegir un pigmento, que la solidez en su espalda dictara la firmeza de una línea, que la ligereza en su ser inspirara la curva de un sendero simbólico. Los mapas resultantes eran abstractos, poéticos, y de alguna manera funcionaban. Ayudaban a la gente no dándoles una respuesta, sino dándoles un enfoque, un símbolo para meditar que despertaba su propia intuición para encontrar lo que habían perdido. Su reputación, a pesar de su desapego, se transformó. Ya no era solo un artesano hábil, se le consideraba un cartógrafo del alma, y Kaylen, por primera vez, se sentía verdaderamente alineado con su propósito. Su confianza en su brújula interior era absoluta. Se había convertido en la roca sobre la que construía su vida y su arte. Y es entonces, en la cima de la confianza, cuando la vida nos presenta la prueba más sutil. Un día, una mujer muy anciana llamada Lyra fue a su taller. Sus manos eran como nidos de raíces secas, y sus ojos, velados por cataratas, contenían la bruma de un siglo de recuerdos. «Cartógrafo», dijo con una voz frágil como el papel de arroz, «he perdido lo más preciado. No es oro ni joyas, es una canción». Kaylen la invitó a sentarse y le sirvió té. Lyra le contó que su madre solía cantarle una nana, una melodía simple que la había protegido de todos los miedos de su infancia.
pero con el paso de los años, las décadas, la melodía se había desvanecido. Solo recordaba la sensación de paz que le traía, pero ni una sola nota. Antes de que me vaya de este mundo, susurró con una lágrima surcando su mejilla arrugada. Desearía escucharla una vez más en mi corazón. Kaylin se sintió profundamente conmovido. Este era el encargo más puro que había recibido. Se sentó frente a Lyra, cerró los ojos y sostuvo su anhelo en su conciencia. Buscó la resonancia, la guía de su brújula, y la sintió, más fuerte y clara que nunca. No era una guía para dibujar un mapa, sino una certeza abrumadora. La brújula no le estaba mostrando un símbolo, le estaba mostrando un lugar real. Sintió un tirón magnético, un sí inconfundible, hacia la vieja torre del reloj en la Plaza del Engranaje, en el corazón de la ciudadela. Estaba tan seguro que las palmas de sus manos hormigueaban. «Lyra», dijo, abriendo los ojos, su voz vibrando con confianza. «Sé dónde está. El recuerdo no está en un mapa. Está en un lugar. Yo te llevaré». Dejando a un lado sus pinceles, Kaylin guió a la anciana por las calles. Caminaba con la seguridad de un hombre que sigue una estrella polar visible. Cada paso confirmaba la sensación. El calor en su pecho crecía a medida que se acercaban a la plaza. Estaba a punto de presenciar un milagro, la validación definitiva de su conexión interior. Llegaron a la sombra de la gran torre del reloj. El aire vibraba con el tic-tac de su enorme mecanismo. Kellen encontró un banco de piedra y ayudó a Lyra a sentarse. «Es aquí», dijo suavemente, su corazón lleno de expectación. «Cierra los ojos, escucha. La canción está aquí». Esperaron. El sol del mediodía calentaba sus rostros. Las palomas arrullaban. El reloj marcaba los segundos con una gravedad implacable. Pasaron 5 minutos, 10. El calor en el pecho de Kaylin comenzó a sentirse menos como una guía y más como el bochorno de la ansiedad. Lyra abrió los ojos. La bruma en ellos seguía siendo la misma. Sacudió la cabeza lentamente. «No hay nada», susurró, su voz cargada no de reproche, sino de una resignación que partió el corazón de Kaylin en dos. «Es solo el sonido de un reloj, hijo. Gracias por intentarlo». La vergüenza cayó sobre Kaylin como un sudario helado. La había llevado allí con tanta certeza, con tanta pompa. Se sintió como un charlatán, un tonto engañado por sus propias fantasías. La brújula no solo había fallado, le había mentido descaradamente. Lo había hecho parecer un idiota y, peor aún, le había dado falsas esperanzas a una mujer frágil. Acompañó a Lyra de vuelta a su casa en un silencio mortificado. Cada paso era un martillazo en el ataúd de su confianza. Cuando la dejó en su puerta, no pudo mirarla a los ojos. Vagó por la ciudad durante horas, perdido en una tormenta mucho peor que la de la piedra susurrante. Esa era una tormenta de ruido externo. Esta era una tormenta de silencio interior, un silencio que ya no era pacífico, sino vacío y aterrador. Su ancla se había roto, su norte había desaparecido. Las viejas voces, las que creía haber silenciado para siempre, volvieron con una ferocidad vengativa. «¿Ves? Eres un fraude. Todo fue suerte. Engañaste a todos y te engañaste a ti mismo». Al anochecer se encontró, casi por instinto, en la callejuela sin nombre. Esperó, no con paciencia, sino con la desesperación de un hombre ahogándose. Cuando Jean abrió la puerta, no necesitó preguntar qué pasaba. La tormenta de Kellen era palpable en el aire. El cartógrafo relató la historia, su voz plana y desprovista de vida. «Mi brújula me falló», concluyó. «Me llevó al lugar equivocado. Me hizo daño a mí y a otra persona. Todo lo que me enseñaste es una ilusión». El maestro Jean no dijo nada durante un largo rato. Finalmente habló. «Dime, Kaylin,
Cuando cartografías un gran río que desciende de las montañas hasta el mar, la línea que dibujas es siempre recta. No, claro que no, respondió Kaylen, confundido por la pregunta. Un río serpentea, gira alrededor de una colina, se ensancha en un valle, se precipita por un acantilado. A veces, incluso parece retroceder antes de encontrar un nuevo camino hacia adelante. Exactamente, dijo Jean. ¿Y si fueras una gota de agua en ese río, dirías que el río se ha equivocado cada vez que gira? ¿O entenderías que cada curva, cada meandro, es una parte necesaria del viaje hacia el mar? Entendería que es parte del viaje, admitió Kaylen. Has llegado a creer que tu brújula interior es una flecha que apunta directamente al tesoro enterrado, continuó el maestro. Pero es más sutil que eso. A menudo no apunta al destino final. A menudo apunta al siguiente meandro necesario del río, al siguiente paso, a la siguiente lección, al siguiente fragmento de información que necesitas para continuar el viaje. Jean se inclinó hacia adelante, y aunque sus ojos eran ciegos, Kaylen sintió como si lo estuviera mirando a través del alma. Tu brújula no te llevó al lugar equivocado, Kaylen. Te llevó al lugar correcto para ese momento. Te llevó a la torre del reloj. La pregunta que debes hacerte no es ¿por qué falló mi brújula?, sino ¿qué había en la torre del reloj que yo o Lyra necesitábamos experimentar, aunque no fuera la canción misma? Una nueva perspectiva, frágil como una plántula, comenzó a brotar en la mente devastada de Kaylen. El fracaso no era un muro, sino una curva en el río. No era un punto final, sino una señal que no había sabido leer. A la mañana siguiente, con una humildad que no había conocido antes, Kaylen regresó a la casa de Lyra. Lyra, dijo, su voz tranquila y desprovista de la arrogancia de la certeza. Ayer me equivoqué. Te prometí una respuesta y te llevé a un lugar de silencio. Pero te pido que me ayudes a entender. Cuando estábamos sentados en el banco, ¿qué sentiste, además de la decepción? ¿Qué escuchaste, además del tic-tac? Lyra lo miró, y tras una larga pausa, sus ojos brumosos parecieron mirar hacia adentro. Escuché el tic-tac, como dijiste, respondió lentamente. Y luego sonaron las campanas de la hora. 12 campanadas. Hacía años que no las oía tan de cerca. ¿Y qué te recordaron las campanas?, preguntó Kaylen suavemente, sin empujar, solo creando un espacio. Lyra frunció el ceño. Un recuerdo luchaba por salir a la superficie. Las campanas. Mi padre era el relojero. Cuando yo era una niña muy pequeña, a veces me llevaba con él a la torre. Yo me tapaba los oídos cuando las campanas sonaban. Su voz se apagó, y sus ojos se abrieron un poco más. El sonido de las campanas me hizo pensar en mi padre, y él solía tararear mientras trabajaba, siempre la misma melodía. Se detuvo. Un temblor recorrió su cuerpo, y entonces, con una voz temblorosa y desafinada, casi inaudible, comenzó a tararear. Unas pocas notas simples, una melodía olvidada que volvía a la vida. No era la nana de su madre, era la canción de su padre. Habían ido a buscar una cosa perdida, y en la curva del río habían encontrado otra. Kaylen se quedó quieto, las lágrimas corriendo por sus mejillas. La brújula no había fallado. Lo había guiado al único lugar de la ciudad que podía desencadenar el recuerdo del padre de Lyra, que era la puerta de entrada a la canción. Su error no había sido confiar en la brújula, sino interpretar su guía de una manera demasiado literal, demasiado rígida. El río siempre fluye hacia el mar, y a veces el camino más largo es el único camino a casa. La experiencia con Lyra y la canción de su padre fue una lección que se grabó en el alma de Kaylen más profundamente que cualquier tinta en un pergamino.
Se dio cuenta de que su brújula interior no era un oráculo que predecía el futuro, sino un guía que lo sintonizaba con el presente, con la siguiente curva necesaria en el río. Esta humildad recién descubierta cambió su arte de nuevo. Sus mapas del alma se volvieron menos prescriptivos, más abiertos a la interpretación, llenos de senderos que se bifurcaban y símbolos que sugerían posibilidades en lugar de certezas. Se convirtió en un cartógrafo de preguntas, no de respuestas. Y con este cambio, irónicamente, su influencia en la ciudadela creció. La gente no acudía a él en busca de soluciones mágicas, sino en busca de un espacio para encontrar las suyas propias. Su taller, a pesar de su ubicación oculta, se convirtió en un faro silencioso para aquellos que se sentían perdidos en el ruido. Entre los que buscaban su guía estaba Fenn, un joven músico de extraordinario talento. Fenn podía hacer que su laúd cantara con la alegría de una alondra o llorara con la tristeza de la lluvia de otoño. Pero su talento era una jaula. Su padre, un mercader severo y práctico, despreciaba su pasión. La música es el pasatiempo de los mendigos, le decía. Debes unirte a mi negocio, aprender a llevar los libros, asegurar tu futuro. Ese es el único mapa sensato para la vida. Fenn vivía en una guerra civil constante. Su corazón anhelaba la música, pero la voz de su padre era un general implacable en su mente, criticando cada nota que tocaba, ridiculizando cada sueño que albergaba. Acudió a Kaylen no en busca de un mapa, sino de una tregua. «Maestro Kaylen», dijo, con el laúd en sus manos como si fuera un escudo y una carga, «mi brújula interior grita música, pero el mapa del mundo, el mapa de mi padre, me dice que es un camino hacia la ruina. Las dos fuerzas me están desgarrando. ¿Cómo puedo elegir entre mi verdad y mi deber, entre mi alma y mi familia?» El Kaylen de antes podría haber intentado dibujar un mapa para Fenn, una guía simbólica hacia la valentía. Pero el Kaylen que había aprendido la lección del río sabía que el problema no era de Fenn, sino de los mapas en conflicto. «Fenn», dijo Kaylen con suavidad, sirviendo té, «no puedo darte un mapa que anule el de tu padre. Intentar luchar contra su mapa solo te enredará más en él. El problema no es que existan dos mapas diferentes. El problema es que crees que debes vivir en ambos al mismo tiempo». Le contó a Fenn la parábola del bambú, flexible pero firmemente arraigado. «Tus raíces son la música. Eso es innegociable. Pero tu forma de interactuar con tu padre puede ser flexible. No puedes obligarlo a ver tu mapa, pero puedes aprender a navegar el suyo sin abandonar tu propio territorio». Durante varias semanas, Kaylen no le enseñó a Fenn a ser más valiente en su rebelión, sino a ser más hábil en su comunicación. «Tu padre te habla en el lenguaje de los números y la seguridad», explicó Kaylen. «Cuando tú le respondes con el lenguaje de los sueños y las emociones, es como si gritaras a través de un muro. No te oye. Para navegar su mapa, debes aprender a traducir tu verdad a su idioma». Guió a Fenn a través de un ejercicio. En lugar de decir, «Padre, la música es mi vida», lo que el padre oía como «quiero ser pobre e irresponsable», Kaylen le sugirió que probara un nuevo enfoque. «¿Qué pasaría si le presentaras un plan?», Kaylen preguntó. «Un plan con números. Padre, entiendo tu preocupación por mi seguridad. Por eso he elaborado un mapa. Durante los próximos 6 meses, pasaré 20 horas a la semana estudiando contabilidad con el maestro Lee para tener una habilidad que me dé seguridad. Las otras 20 horas las dedicaré a mi música, no como un sueño, sino como un oficio. Daré clases, tocaré en la casa de té, y aquí está mi proyección de ingresos, por modesta que sea. Al final de los 6 meses revisaremos los números juntos. No te pido que apruebes mi pasión.
te pido que apruebes mi plan para ser responsable mientras sigo mi camino». Fenn se quedó atónito. Era una estrategia, no una confrontación. No sacrificaba sus raíces, pero doblaba sus ramas con la gracia del bambú. La prueba llegó una noche durante la cena. Fenn, con el corazón latiendo con fuerza, presentó su mapa a su padre. El mercader, que esperaba la habitual discusión emocional, se encontró con un plan de negocios. Frunció el ceño, estudió las cifras, resopló. No hubo una conversión milagrosa. No abrazó a su hijo diciendo: «Entiendo tu sueño», pero dijo: «6 meses, y los números deben cuadrar, ni una moneda menos». Para Fenn fue como si el sol hubiera salido. No había ganado la aprobación de su padre, pero había ganado algo mucho más valioso: espacio. Espacio para respirar, para practicar, para existir sin la presión constante de la batalla. Había aprendido a navegar el mapa de su padre sin perderse en él. Kaylen se dio cuenta de que esta era la siguiente etapa de su propio viaje. Su brújula interior no solo le servía para guiar sus propias acciones, sino también para ayudar a otros a encontrar una manera de honrar las suyas en un mundo lleno de mapas ajenos. Poco después, Elara, su antigua aprendiz, vino a verlo angustiada. Estaba enamorada de un alfarero de una aldea vecina, pero sus padres, siguiendo el mapa de la tradición, le habían concertado un matrimonio con el hijo de un rico comerciante de la ciudadela. «Mi corazón dice una cosa, pero la tradición, el honor de mi familia, dice otra», lloró. «Cualquier camino que elija, traicionaré a alguien». Aplicando la lección de Fenn, Kaylen la guió para que viera la situación no como una elección entre amor y deber, sino como un problema de traducción de mapas. Tus padres ven un mapa donde el matrimonio es una alianza para la seguridad y el estatus de la familia, dijo Kaylen. Tú ves un mapa donde el matrimonio es una unión de corazones. Ambos mapas son válidos desde su propia perspectiva. La colisión es dolorosa. Pasaron horas explorando. ¿Había alguna manera de que ella pudiera honrar la necesidad de seguridad de sus padres sin sacrificar su propio corazón? ¿Podía el alfarero demostrar su valía no solo con su amor, sino también con su oficio, con su plan para el futuro? ¿Podía Elara presentarles a sus padres no un desafío a su autoridad, sino una nueva ruta en su mapa, una que condujera a un tipo diferente de tesoro, la felicidad duradera de su hija? Kaylen no le dio la solución. Le dio las herramientas para leer ambos mapas, el suyo y el de ellos, y luego usar su propia brújula para encontrar un tercer camino, un puente entre los dos mundos. Esa noche, en su taller, Kaylen miró el pergamino en blanco sobre su mesa. Se dio cuenta de que el verdadero desafío no era solo encontrar el propio norte verdadero. El verdadero arte de vivir consistía en aprender a navegar en un mundo donde innumerables brújulas apuntaban en innumerables direcciones. Se trataba de honrar el propio mapa sin prender fuego a los mapas de los demás. Con una nueva inspiración, tomó su pincel. No comenzó a dibujar un mapa, sino un puente. Un puente delicado y fuerte, hecho de comprensión, traducción y respeto. Un puente que conectaba dos orillas sin obligar a ninguna a moverse. Y en ese acto, entendió que su propósito final no era solo ser un cartógrafo del alma, sino un constructor de puentes. Y ese, se dio cuenta, era el trabajo más sagrado de todos. La primavera llegó a la ciudadela, pero no trajo consigo las lluvias que nutrían los campos de arroz y llenaban las cisternas. En su lugar, se instaló una quietud polvorienta y ominosa. Los ríos que serpenteaban desde las montañas adelgazaron hasta convertirse en hilos de plata y luego desaparecieron por completo. La sequía silenciosa la llamaron. Al principio era una molestia, luego se convirtió en una preocupación
y finalmente en un pánico sordo que recorría la ciudad como una fiebre. Las reservas de agua se agotaban. El consejo de la ciudad encargó al gremio de cartógrafos una tarea de suma urgencia: crear un nuevo mapa de todos los recursos hídricos de la región, identificar pozos olvidados, acuíferos subterráneos, cualquier fuente que pudiera salvar a la ciudadela. El gremio, con toda su pericia técnica y sus mapas centenarios, fracasó. Sus métodos, basados en la lógica y en los datos históricos, no revelaban nada nuevo. El paisaje había cambiado, la desesperación crecía, y fue entonces cuando el nombre de Keilen, el constructor de puentes, el cartógrafo del alma, llegó a los oídos del consejo, no como un místico, sino como un innovador que veía lo que otros no veían. El presidente del gremio, un hombre severo llamado Valerius, que consideraba a Keilen un renegado, se vio obligado a visitarlo. Su visita no fue una petición, sino una orden envuelta en seda. Keilen, dijo Valerius, su tono rígido de desdén apenas disimulado, la ciudadela te necesita. Tu enfoque poco convencional puede ser útil. Se te ha asignado la dirección del proyecto acuífero. Tendrás acceso a todos nuestros archivos, a todos nuestros exploradores, y tendrás esto. Colocó sobre la mesa de Keilen una nueva piedra susurrante. Era diferente de la suya. Era más grande, de un negro más profundo, y pulsaba con una luz plateada. Es un nexo de comunicación. Te conectará instantáneamente con todos los líderes del proyecto, con los geólogos en el campo, con los archivos del consejo. La información es la clave para resolver esto. Se espera que estés conectado día y noche. El destino de la ciudad depende de ello. Keilen miró la piedra como un guerrero retirado miraría a su vieja espada oxidada. El instrumento que casi lo había destruido le era devuelto, no como una tentación, sino como un deber por el bien de todos. Negarse sería egoísta, impensable. Sintió la familiar punzada de ansiedad, pero la apartó. Lo haré, dijo, su voz tranquila. Creía estar preparado. Creía que las lecciones de Jean lo habían fortalecido lo suficiente como para usar la herramienta sin ser usado por ella. Los primeros días pareció que tenía razón. Usó el nexo con una disciplina férrea. Recibía informes, daba órdenes, analizaba datos con una claridad asombrosa. Su habilidad para sentir resonancias le permitió identificar áreas prometedoras que los cartógrafos del gremio habían pasado por alto. Despachó equipos a valles que se sentían correctos y encontraron pequeños manantiales. Hubo un breve momento de euforia, pero la sequía era un monstruo mucho más grande. Los manantiales eran solo un respiro temporal. La presión se intensificó. El nexo, que al principio era una herramienta, se convirtió en un tirano. El flujo de información era incesante. Informes de pozos secos, disputas entre aldeas por los recursos restantes, críticas veladas de Valerius, sugerencias contradictorias de geólogos, cientos de voces, todas urgentes, todas importantes, todas exigiendo su atención. El viejo hábito, la vieja adicción, regresó de forma insidiosa. Empezó a revisar el nexo nada más despertarse, llenando su mente de datos y ansiedad, antes incluso de respirar conscientemente. Se encontraba sosteniéndolo durante las comidas, su mente a kilómetros de distancia. Las noches en su taller se alargaban, iluminadas por el brillo plateado de la pantalla, sus ojos enrojecidos, su espalda dolorida. Y entonces, el ejército despertó. En la quietud forzada de la noche, mientras intentaba dormir, las voces del nexo se internalizaron. Eran sus propios pensamientos, pero con el tono de sus peores miedos. No eres suficiente, fracasarás. La ciudad se secará y será por tu culpa. Valerius tenía razón, eres un fraude.
¿De qué sirve tu brújula ahora? Era un ejército invisible marchando en los pasillos de su mente. El general era el miedo. Sus coroneles eran la duda y la autocrítica. Sus soldados eran miles de pensamientos ansiosos, cada uno armado con una pequeña lanza afilada. Intentó luchar. Intentó usar las técnicas de Jin. Se sentó a meditar, pero el ejército simplemente redobló su ataque. «¡Mira!», le gritaban las voces. «Estás perdiendo el tiempo meditando mientras la gente tiene sed. Eres irresponsable». Intentó observar los pensamientos como nubes, pero eran una tormenta de granizo que lo golpeaba sin piedad. Una noche alcanzó el punto de ruptura. Estaba rodeado de docenas de mapas, cada uno una contradicción del anterior. El nexo parpadeaba sobre la mesa, un ojo plateado y burlón. La solución estaba en algún lugar de toda esa información, pero no podía verla. Estaba ciego por el ruido, sordo por el estruendo de su propio ejército interior. Se cubrió la cabeza con las manos, sintiendo cómo se desmoronaba. La calma que había cultivado con tanto esmero era una delgada capa de hielo sobre un océano furioso, y ahora se estaba resquebrajando. En la profundidad de su desesperación, no pensó en Jin. Pensó en la lección. Las palabras del maestro ciego surgieron de un rincón olvidado de su memoria. El verdadero arte no es derrotar al ejército con golpes, sino descubrir que no tiene espada. ¿Y si no tuviera espada? ¿Y si toda la batalla fuera una ilusión? Con un esfuerzo que le pareció sobrehumano, se levantó. No luchó contra el impulso de mirar el nexo, simplemente lo observó. Luego, con una lentitud deliberada, lo tomó, lo metió en el cofre de sándalo y cerró la tapa. Se prometió a sí mismo y a la ciudad una sola hora de silencio. Apagó las lámparas. El taller quedó sumido en la oscuridad, rota solo por los finos rayos de luna que se colaban por las rendijas. Y entonces, el ejército atacó con toda su furia. Sin distracciones externas, el ruido interior era ensordecedor. Pero esta vez, Kellen hizo algo diferente. No luchó. No intentó observar desde la distancia. Simplemente se rindió. Se sentó en el suelo y dejó que el ejército lo arrollara. Sintió el miedo en su estómago, la duda en su garganta, la autocrítica como un peso en sus hombros. No se resistió. Dejó que las lanzas lo atravesaran. Y entonces ocurrió el milagro. Las lanzas no tenían filo. El ejército no tenía espadas. Los pensamientos eran solo eso, pensamientos, sensaciones, nubes de tormenta que pasaban a través de él, pero que no eran él. Al dejar de luchar, al dejar de darles poder con su resistencia, el ejército comenzó a perder su cohesión. Los gritos se convirtieron en susurros. Los soldados se desvanecieron como fantasmas al amanecer. Y en el vasto silencio que quedó detrás de la batalla imaginaria, su brújula interior, que había estado muda durante semanas, emitió la más débil de las vibraciones. No fue una solución, no fue una visión, fue una imagen, la imagen de un sauce, un viejo sauce llorón que su abuelo le había mostrado de niño en las colinas olvidadas al oeste de la ciudad. Un lugar que no aparecía en ningún mapa geológico. Un lugar sin importancia aparente. ¿Por qué un sauce?, se preguntó. Y la respuesta vino no como un pensamiento, sino como una certeza silenciosa. Los sauces solo lloran donde sus raíces pueden beber profundamente. La solución no estaba en los datos. Estaba en la memoria. No estaba en la geología, sino en la botánica. No estaba en el ruido del nexo, sino en un recuerdo de la infancia que solo podía emerger en el más profundo de los silencios. Cuando la hora terminó, Kellen abrió el cofre. El nexo seguía parpadeando con urgencia, pero ya no era su amo, era una herramienta. Con una calma renovada, envió un único y conciso mensaje al equipo de exploradores más cercano. Vayan a las colinas del oeste,
Ignoren las rocas, busquen los sauces más viejos. Esa noche, Kaylen escribió en su diario: el enemigo más cruel habita en la mente. Pero cuando dejas de luchar contra él, se revela como un ejército de fantasmas. Y en el silencio que dejan atrás, se puede escuchar la verdad. Había enfrentado a su propio ejército y había ganado, no luchando, sino rindiéndose a un silencio más profundo. Y en ese silencio, había encontrado el agua que salvaría a la ciudad. Las horas que siguieron al envío de su mensaje fueron las más extrañas de la vida de Kaylen. El ejército de su mente había sido disuelto, no por la victoria, sino por la rendición, y en su lugar había una vasta y serena quietud. No sentía la euforia de haber encontrado una posible solución, ni la ansiedad de si estaría en lo cierto. Se sentía como el cielo después de una tormenta, vacío, limpio y en paz. Por primera vez en semanas, durmió. Un sueño profundo y sin sueños. El amanecer lo despertó no con un sobresalto, sino con una suave invitación. Se sentó en su taller, no para meditar, sino simplemente para ser. El cofre de sándalo permanecía cerrado. No tenía necesidad de abrirlo. Había hecho su parte. El río, ahora, debía seguir su curso. Fue al mediodía cuando un golpe urgente sonó en su puerta. Era un joven explorador, con el rostro cubierto de polvo y sudor, pero con los ojos brillantes de un fervor casi religioso. «Maestro Kaylen», dijo, jadeando, «lo encontramos». Kaylen permaneció en calma, invitándolo a entrar y ofreciéndole agua de su propia cantimplora casi vacía. Debajo de los sauces, continuó el explorador bebiendo con avidez. Nunca lo habríamos pensado. La tierra parecía seca, pero seguimos sus instrucciones. Excavamos en la base del sauce más viejo, el que tenía las raíces más profundas. A 10 metros de profundidad, la tierra se humedeció. A 15, encontramos un lodo espeso, y a 20 metros, brotó. No un torrente, maestro. Algo más, un acuífero, una veta de agua pura y fría, un río subterráneo que fluye lento pero inmenso. Es suficiente. Será suficiente para salvar a la ciudadela. La noticia se extendió por la ciudad como un reguero de pólvora encendida. No hubo celebraciones ruidosas. La gente estaba demasiado débil y sedienta. Pero un suspiro colectivo de alivio recorrió las calles. Una esperanza renacida. Esa tarde, Kaylen fue convocado ante el consejo de la ciudad. La gran sala estaba llena, no solo con los ancianos del consejo, sino con los maestros del gremio, geólogos, ingenieros. El aire era denso y solemne. Valerius estaba de pie junto al asiento del presidente, su rostro una máscara indescifrable. Kaylen entró, no con el aire de un salvador, sino con la tranquila humildad de un artesano. «Maestro Kaylen», dijo el presidente del consejo, su voz resonando en el silencio. «Has encontrado agua donde nuestros mejores expertos no encontraron nada. Has tenido éxito donde toda nuestra lógica y nuestra ciencia fracasaron. La ciudad te debe su gratitud. Pero debemos preguntar, ¿cómo? ¿Qué mapa antiguo descubriste? ¿Qué conocimiento secreto posees?» Todas las miradas se clavaron en él. Esperaban una revelación, un truco, un mapa oculto en un archivo polvoriento. Kaylen miró a Valerius y luego al resto de la sala. No había rastro de orgullo en su voz, solo la simple verdad. «No hubo ningún mapa secreto», dijo. «De hecho, la respuesta vino solo cuando dejé de mirar todos los mapas». Hizo una pausa, dejando que el silencio creara un espacio para sus palabras. «Ustedes me dieron la herramienta más poderosa de la ciudadela», dijo, refiriéndose al nexo. «Me dieron acceso a toda la información, a cada dato, a cada teoría. Y yo, como todos ustedes, me ahogué en ella. El ruido de los datos, por muy valiosos que fueran,
silenció la única herramienta que podía encontrar la solución: la intuición. Un murmullo recorrió la sala. Valerius frunció el ceño. La presión para encontrar una respuesta, continuó Kaylen. La constante avalancha de información, el miedo al fracaso. Todo ello despertó un ejército en mi mente, un ejército de dudas y autocríticas. Durante semanas luché contra él, y cuanto más luchaba, más fuerte se hacía y más me alejaba de la claridad. Finalmente, anoche, hice lo único que me quedaba por hacer. Dejé de luchar. Apagué el nexo. Me senté en la oscuridad y dejé que el miedo y la duda me consumieran. Y descubrí que eran fantasmas. No tenían poder real, y en el profundo silencio que dejaron atrás, mi mente, libre por fin de la necesidad de calcular, pudo simplemente recordar. Recordé un simple hecho que un niño conoce. Los sauces necesitan mucha agua. Un hecho que estaba enterrado bajo montañas de datos geológicos. Se volvió hacia Valerius, no con desafío, sino con una comprensión compartida. La presión que usted y el consejo pusieron sobre mí, la crítica, la injusticia percibida, todo el dolor de estas semanas no fue el obstáculo, fue el camino. Fue el fuego que me obligó a soltar mis viejas herramientas y encontrar una nueva. El dolor no fue mi enemigo, fue mi combustible. El silencio en la sala era absoluto. Nadie sabía cómo responder a una verdad tan desnuda. Valerius se quedó inmóvil, sus ojos fijos en Kaylen. Por primera vez, el cartógrafo no vio desdén en su rostro, sino una profunda e insondable confusión, como si el mapa del mundo del anciano maestro se hubiera puesto patas arriba. Kaylen se dio cuenta de que la verdadera victoria no era haber encontrado el agua. La verdadera victoria era estar de pie en esa sala, bajo el escrutinio de los hombres más poderosos de la ciudad, y sentir una calma inquebrantable, sabiendo que su fuerza no provenía de sus logros, sino de su capacidad para transformar la adversidad en sabiduría. Esa noche, Kaylen no fue al taller de Jean. En cambio, fue al río, o más bien, al lecho seco del río que atravesaba la ciudad. Se sentó en una de las suaves piedras erosionadas por siglos de agua. En unos días, gracias al acuífero, un hilo de vida volvería a fluir por allí. Miró la luna, un disco de plata en un cielo de tinta. Comprendió la lección final de su viaje. La vida siempre le presentaría tormentas. La tormenta de las distracciones, la tormenta de las expectativas, la tormenta de la crisis. No podía detener las tormentas. Pero había aprendido a no ser la hoja arrastrada por el viento, sino la montaña que permanece quieta, permitiendo que la tormenta pase a través de ella, usando su furia para lavar sus laderas y revelar la roca sólida que hay debajo. El dolor, la crítica, la injusticia, el miedo, eran solo materias primas. Quien aprende a transformar su dolor en acción consciente, su miedo en silencio y su crítica en combustible, nunca será esclavo de nadie ni de nada. Cerró los ojos y respiró hondo. Por primera vez, se sintió capaz de caminar por la vida sin miedo a los ataques externos o internos, sabiendo que cada desafío era una oportunidad disfrazada. Esa noche, bajo la luz de la luna, Kaylen escribió la última entrada en su diario, no con tinta, sino en su corazón. Todo dolor puede ser combustible, toda crítica, una chispa para encender mi fuerza interior. Y tú, viajero de este cuento, pregúntate, ¿qué situaciones que antes te destruían puedes ahora usar para crecer? ¿Qué dolor puedes transformar en el combustible para tu propio viaje? Los días que siguieron al descubrimiento del acuífero, la vida en la ciudadela comenzó a volver lentamente a su cauce, literal y figuradamente. Un flujo constante y controlado de agua empezó a rellenar las cisternas y a humedecer los campos sedientos.
La gratitud de la gente hacia Kaylen era inmensa, pero él la desviaba con la gracia del bambú, insistiendo en que fue el esfuerzo colectivo de los exploradores y la sabiduría ancestral de la naturaleza lo que los había salvado. Su relación con el gremio cambió profundamente. Valerius no se disculpó, no era su naturaleza. Pero un día se presentó en el taller de Kaylen sin previo aviso. No traía órdenes ni críticas. Traía un viejo rollo de pergamino, atado con una cinta de cuero. «Esto», dijo Valerius, con su habitual tono brusco, pero sin la arrogancia de antes, «es un mapa de las corrientes de viento de las montañas del norte. Mi abuelo lo dibujó. Creía que los vientos tenían personalidad, que sus patrones no eran solo lógicos, sino que respondían a las estaciones de una manera casi viva. En el gremio lo consideramos una excentricidad, una obra de arte, no ciencia». Dejó el mapa sobre la mesa de Kaylen. «Pensé que tú podrías entenderlo». Sin decir más, se dio la vuelta y se fue. Kaylen desenrolló el mapa. Era hermoso. Las corrientes de viento no estaban dibujadas como flechas, sino como pinceladas fluidas de tinta de diferentes tonos, parecidas a dragones danzantes. Vio en la obra del abuelo de Valerius a un alma gemela, otro cartógrafo que había intentado mapear lo invisible. El gesto de Valerius fue un puente invisible de respeto, tendido sobre el abismo de sus diferencias. No necesitaban estar de acuerdo, solo reconocer la validez del mapa del otro. Kaylen comprendió entonces que su trabajo no había terminado con encontrar el agua. La verdadera sanación de la ciudadela no residía solo en rellenar sus pozos, sino en reconectar sus corazones. La sequía no solo había secado la tierra, había agrietado las relaciones entre las personas, exacerbando el miedo, la desconfianza y el egoísmo. Con esta nueva claridad, se embarcó en su proyecto final, el que unificaría todo lo que había aprendido. Lo llamó el Gran Mapa de la Ciudadela. No era un mapa de calles ni de recursos, era un mapa de conexiones. Durante meses, Kaylen caminó por cada rincón de la ciudad, pero en lugar de medir distancias, escuchaba historias. Se sentó con la anciana Lyra y marcó en el mapa no solo la torre del reloj, sino el lugar donde la canción de su padre había vuelto a ella, conectándolo con una línea de color plateado que simbolizaba la memoria. Se reunió con el joven músico Fenn, que ahora enseñaba a niños en un pequeño estudio, y dibujó un puente de notas musicales entre su taller y el negocio de su padre, un puente que significaba comprensión, no acuerdo. Marcó el taller de Jean no con un edificio, sino con un círculo vacío que irradiaba quietud, y de él salían finos hilos de luz hacia todos los lugares silenciosos que había descubierto. Mapeó las rutas de los panaderos que compartían su levadura, las alianzas de los tejedores que intercambiaban patrones, los jardines comunitarios donde los ancianos enseñaban a los niños a cultivar. Cada acto de bondad, cada conexión de habilidad, cada puente de comprensión se convirtió en una línea, un color, un símbolo en el mapa. El mapa crecía, convirtiéndose en un tapiz vibrante y orgánico de la vida interconectada de la ciudad. Mostraba, de una manera que ninguna palabra podía, que la ciudadela no era una colección de individuos, sino un ecosistema de relaciones. La fuerza de un mercader dependía de la habilidad del granjero. La inspiración de un artista se nutría de la paz de un jardín cuidado por un anciano. La seguridad de todos dependía de la confianza mutua. Cuando terminó, no lo presentó ante el consejo. Lo colgó en la plaza principal, en el corazón de la ciudad, para que todos lo vieran. Al principio, la gente se acercaba con curiosidad. Buscaban sus casas, sus calles, pero pronto empezaron a ver algo más. Vieron sus propias historias tejidas en un todo más grande. Vieron los puentes invisibles que los conectaban con sus vecinos, con el artesano al otro lado de la ciudad,
con el granjero en los campos. Un día, mientras observaba desde la distancia, Kellen vio a Valerius de pie frente al mapa. El anciano maestro no miraba las líneas principales ni los edificios importantes. Sus ojos estaban fijos en el delicado dragón de viento que Kellen había dibujado sobre las montañas del norte en honor a su abuelo. Y por un instante, Kellen vio al anciano sonreír. Una sonrisa casi imperceptible, pero real. En ese momento, Kellen comprendió la naturaleza de su propósito. No era un maestro ni un salvador. Era simplemente un cartógrafo. Pero había aprendido que el mapa más importante no es el que te muestra dónde estás, sino el que te recuerda que nunca estás solo. Había aprendido a manejar la ira, a establecer límites, a transformar el dolor en fuerza. Pero lo más importante, había aprendido a construir puentes invisibles entre los corazones. El viejo pescador, que lo acompañaba en silencio, añadió: «Ese es el mayor regalo del maestro disfrazado. No es solo la enseñanza de la paciencia, la compasión o la fuerza. Es descubrir que cada encuentro, incluso el más difícil, puede crear conexiones que antes eran imposibles». Kellen sonrió, mirando las ondas en el río. Cada desafío, cada confrontación, había sido una piedra para construir un invisible puente que unía los corazones, despertando la comprensión y el respeto. Esa noche, mientras el viento movía suavemente las hojas de la higuera, Liang escribió en la tierra: «Cada enemigo es un maestro, cada conflicto, un puente, cada herida, un camino hacia la luz. Y tú, viajero de este cuento, piensa en alguien a quien alguna vez consideraste tu enemigo. ¿Qué puente invisible podrías construir hoy solo con tu serenidad y tu claridad?». Antes de cerrar este capítulo, te invito a comentar tu reflexión, suscribirte al canal y dar un me gusta si esta historia ha tocado tu corazón. El amanecer se derramaba sobre la ciudadela, una promesa de oro líquido. Kellen caminaba solo por las murallas, sintiendo la fresca brisa de la mañana. Abajo, la ciudad despertaba, no con el zumbido ansioso de antes, sino con el murmullo tranquilo de una vida que había encontrado su ritmo. Su gran mapa seguía en la plaza, pero ya no era necesario. La gente había empezado a ver los puentes invisibles por sí misma. Su viaje había llegado a un círculo completo. Había comenzado perdido en el ruido, había encontrado su brújula en el silencio, y había usado esa brújula para ayudar a otros a navegar sus propios mapas. Llegó a un recodo de la muralla que daba al este, hacia las montañas inexploradas, un vasto territorio que no aparecía en ningún mapa. Se sentó en el borde, con los pies colgando sobre el vacío, y sacó de su bolsa no un mapa terminado, sino un pequeño rollo de pergamino completamente en blanco. Lo desenrolló y lo sostuvo abierto en sus manos. El sol naciente lo bañaba, haciéndolo brillar. Había aprendido que Wei, los conflictos, la voz interior, la sequía, Valerius. Cada piedra en su camino no eran enemigos, sino maestros disfrazados. Cada herida había sido una lección, cada desafío un espejo. Y lo más sorprendente, todo el poder siempre había estado dentro de él, esperando ser reconocido. «El enemigo no está fuera», susurró Kellen al viento de la mañana. «Está en la percepción que tenemos del mundo, y cuando cambiamos la mirada, todo se transforma». El maestro Jin, que había aparecido silenciosamente a su lado como una sombra amigable, asintió sin decir palabra. Sabía que Kellen había comprendido la enseñanza más profunda, la del maestro que habita en cada momento y situación, incluso en lo que parece adversidad. Kellen miró el pergamino en blanco en sus manos. No era un vacío que llenar, sino una libertad que abrazar. Ya no necesitaba trazar líneas para saber a dónde ir. Su brújula interior
ahora limpia y sensible, era suficiente. Cada momento era el comienzo de un nuevo mapa. Cada respiración, la primera pincelada. El viento acarició su rostro. El sol se elevaba, inundando el mundo de claridad. Y en ese instante, todo se sintió sereno, completo y lleno de un potencial infinito. El verdadero mapa no era el que se dibujaba sobre el pergamino, sino el que se vivía a cada paso. Mientras el río volvía a fluir y el viento jugaba con las hojas, Kailen comprendió que la vida no tenía enemigos, solo lecciones. Que la verdadera fuerza no está en vencer a los demás, sino en conocerse a sí mismo y transformar cada prueba en sabiduría. Y así, con el corazón sereno y firme, se quedó mirando el horizonte, listo para recibir lo que la vida le trajera, sabiendo que cada desafío era, en realidad, un regalo disfrazado. El pergamino en blanco vibraba en sus manos, no como una tarea, sino como una invitación. La invitación a vivir. Tu brújula no te dice el destino, te enseña a amar el viaje.